entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Revisemos la lección número 10 de la guía de estudio de la Biblia con el amor con que un maestro que quiere edificar el cuerpo de Cristo desea hacerlo. No olviden revisar en la descripción de este programa los diferentes links que estamos colocando. Uno de ellos tiene que ver con mi bosquejo de la lección, incluidas mis notas personales, diferentes audios en varias plataformas para Android y iPhone y por supuesto el voto de unidad con el que recomiendo que siempre iniciemos durante este trimestre. Repitan con toda la clase: por la gracia de Dios, no permitiré que ninguna de las cosas que puse en la lista u otras que puedan sumarse en el futuro impidan jamás mi unidad con la iglesia del Señor, su pueblo remanente. Y ahora los invito a deslizarnos en el estudio de la lección de esta semana. Cuando puedan, abran su folleto de maestros en la página 120, donde encontraremos el sábado enseñaré. Una de las primeras cosas a revisar son los objetivos: saber, sentir y hacer, para ponernos a tono con la lección y lo que debemos decirle a la clase. Ahora ingresemos en el ciclo del aprendizaje. No se te olvide que no va a ser fácil dejar el sistema día por día. Sin embargo, aunque se presenten dificultades, concéntrate en la gratificación de edificar a tu clase mediante el ciclo del aprendizaje. Recuerda que con Motiva resaltarás la importancia de la lección. Explora te ayudará a tocar los puntos más importantes. Aplica te permitirá integrarlos en el corazón de tu clase y Crea te dará las herramientas para desafiarlos a que compartan esas enseñanzas con otros. Encendamos el proceso con Motiva, que te ayudará a tres cosas. Primero, mostrar la importancia de la lección. Segundo, resaltar las partes importantes. Y tercero, crear un ambiente adecuado para compartirla. Usa la historia del diálogo inicial ubicado en la página 121, donde se nos relata acerca de John Lewis y Elwyn Wilson. Lewis fue en 1961, mientras estaba en una estación de buses de Carolina del Norte, golpeado brutalmente por Wilson debido a prejuicios racistas que éste tenía. En el año 2009, un canal de noticias dio la noticia del arrepentimiento público de Wilson, quien le pidió perdón al para ese momento senador Lewis. Este no dudó ni por un solo momento en perdonar a su agresor de tiempo atrás. Sin embargo, para que no quedara ninguna duda en la mente de nadie acerca del sincero arrepentimiento de Wilson, la historia ha demostrado que él se convirtió en un conferencista que habla en contra del fanatismo y la intolerancia social. Lee la historia en el diálogo inicial y menciónale a la clase los detalles más prominentes de ella y luego haz una pregunta clave. ¿Por qué creen ustedes que para Wilson no era suficiente con solamente pedir perdón? Después de conversar durante unos breves momentos con la clase al respecto, haz la conexión con la lección de esta semana diciendo algo como que nuestras actitudes contribuyen a que rompamos nuestras relaciones con los demás o al restablecimiento de esas relaciones. Con esto dejamos el ambiente listo para pasar a Explora, donde conversaremos con nuestra clase acerca de los puntos más importantes de la lección. Para esto vamos a utilizar el comentario de la Biblia que está en la página 122, donde encontraremos los 3 puntos sobre los cuales conversaremos con los miembros de nuestra clase.
Y el primer punto que encontramos en el comentario de la Biblia se titula Las actitudes, las relaciones y el evangelio. Y nos muestra dos historias en las que el apóstol Pablo es protagonista. La primera de ellas tiene que ver con Bernabé y Juan Marcos y la segunda con Filemón y Onésimo. Vayamos a la primera. Esta viene con el título Amistad restaurada y tiene que ver principalmente con una situación en la que se vio envuelto el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Él había salido con Bernabé y un sobrino suyo llamado Juan Marcos. En las primeras dificultades del viaje, decidió regresarse a su pueblo natal, dejando a los evangelistas solos. Cuando el viaje misionero termina, van a hacer las evaluaciones pertinentes y obviamente se preparan Pablo y Bernabé para el segundo viaje misionero. En esta ocasión, Bernabé sugiere el llevar de nuevo a Juan Marcos. Sin embargo, el apóstol Pablo se siente incómodo con la propuesta y en realidad lo que decide es que por ninguna razón lo iba a llevar. Fue tensa la situación en ese momento, a tal punto que la decisión final es que Pablo se iría por un lado en un viaje misionero y Bernabé tomaría otro camino. Pablo escogería a Silas y Bernabé se iría con Juan Marcos. Podemos ver cómo el apóstol de la gracia y el perdón no está aplicando sus enseñanzas. Sin embargo, hacia el final de su vida, hizo dos comentarios que quedaron registrados en el Nuevo Testamento acerca de que Pablo reconoce que definitivamente Juan Marcos se convirtió en un extraordinario líder espiritual y que obviamente Bernabé tenía la razón. Lean con la clase en Colosenses capítulo 4 versículos 11 y 12 y en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11 y conversen sobre lo siguiente. ¿Por qué? El reconocer que Bernabé tenía la razón hizo más respetable a Pablo que haberse puesto intransigente. La segunda historia en la que está involucrado también el apóstol Pablo la hemos titulado De esclavo a hijo. Y tiene que ver con un creyente a quien Pablo le había dado el evangelio llamado Filemón y un esclavo suyo que se le había fugado. En una sociedad diferente a la nuestra, un esclavo no tenía ningún tipo de derechos. Sin embargo, a pesar de eso, Pablo le escribe una carta a Filemón en la que le pide que ya no reciba a Onésimo como esclavo, sino como a hermano amado. Lee con tu clase los versículos 15 y 16 de la carta que le escribe el apóstol Pablo a Filemón y pregúntale a la clase qué pudo servir a Filemón de motivación para hacer lo que Pablo le estaba pidiendo que hiciera. Si acaso te llega a resultar útil, menciona al final de los comentarios de los miembros de la clase que justamente lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón era lo que Dios había hecho con nosotros los pecadores. Te invito a que compartas con los miembros de tu clase un videoclip que hemos preparado al respecto y que en su momento estaremos publicando. No olvides pedirlo vía WhatsApp. Ahora pasemos al segundo punto llamado entender el perdón. Romanos capítulo 5 versículos 8 al 11 presenta uno de los textos más extraordinarios de la Escritura. Nos menciona que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros con el objetivo de reconciliarnos con Dios. El Señor vino a ofrecernos perdón antes de que nosotros lo pidiéramos y a buscarnos para reconciliarnos con Dios antes de que fuéramos conscientes de nuestra necesidad de reconciliación. Con esto en mente, pregúntale a la clase, si tu hermano te ha ofendido, ¿cuál debiera ser nuestra actitud de acuerdo a esta enseñanza bíblica? Sobre este asunto también hemos preparado un videoclip que estaremos publicando durante la semana. Por favor, pídelo vía WhatsApp. Esto te va a ayudar como maestro para que no solamente estés frente a tu clase el sábado, sino que durante la semana también tengas una linda integración con ellos. Pero ahora pasemos al punto número 3, llamado la restauración
de las relaciones y tiene que ver con Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18, en donde el Señor nos habla acerca de los pasos para restaurar las relaciones. Quiero recomendarte que después de leer estos versículos con la clase, hablen acerca de la importancia de seguir precisamente ese orden. Número 1, hablar con el hermano a solas. Número 2, llevar 1 o 2 testigos. Y número 3, en caso de que las primeras 2 no funcionen, llevar el caso a la iglesia. Sin embargo, después de que conversen por qué ese orden es importante, haz la siguiente pregunta a los miembros de la clase. ¿Por qué? Cuando aplicamos los pasos de Mateo 18, lo hacemos para aplicar disciplina en lugar de restaurar relaciones. Conversen al respecto con la clase. Después de esto, espero que hayamos dejado suficiente tiempo para entrar a la sección Aplica del ciclo del aprendizaje, en donde queremos incorporar lo que nuestros hermanos han aprendido de la palabra de Dios a su vida. Y esto de incorporar las lecciones a la vida personal no se logra si como maestro eres el único que habla. Permite a los miembros participar, porque de esa manera ellos estarán haciendo suya las enseñanzas de la palabra de Dios. Recuerda esta consigna: un buen maestro es alguien que sabe hacer preguntas. Es decir, un buen maestro es un buen preguntón. Un maestro de escuela sabática bien preparado es aquel que habla poco y que hace que sus alumnos participen mucho. Y para esto de incitarlos a la participación, nada mejor que unas buenas preguntas abiertas que no se puedan responder con sí o no, sino que cada uno de ellos dé su opinión. Aquí te dejo 4 que para mí resultan altamente productivas. La primera de ellas dice: cuando en una iglesia hay conflictos y animosidad entre los miembros, ¿qué mensaje envía esto a los no creyentes que se enteran de esa situación? En segundo lugar, pídele a los miembros de la clase que cuenten qué impacto han tenido sobre la espiritualidad de ellos el presenciar situaciones tensas dentro de la iglesia. Posteriormente, invítalos a reflexionar y a participar sobre lo siguiente: cómo deberíamos manejar las diferencias de opinión e interpretación teológica entre los miembros. Y por último, dedica el mayor tiempo que puedas a esta pregunta: ¿por qué no hay justificación para ser rudo y sarcástico a la hora de defender lo que nosotros consideramos como verdad? Y ahora finalizamos el ciclo del aprendizaje con la sección Crea, donde le mostrarás a la clase lo que podemos hacer con la palabra de Dios. Se trata de una tarea que vamos a dejar durante la semana, y esta tarea de verdad es difícil. Pídele a los miembros de tu clase que le escriban una carta a cada uno de ellos a una persona con la que ellos saben que deben reconstruir una relación rota. Ahora, mis amados, demos por terminada nuestra lección con la conclusión. Para esto podemos usar 2 resúmenes. 1, el del viernes. 2, el del sábado enseñaré. A mí particularmente me gustó mucho el resumen del viernes, principalmente la parte final que dice: la Biblia nos muestra principios y ejemplos de cómo podemos restaurar y mantener buenas relaciones con los demás. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. A nuestro equipo de Aquí Entre Nos le encanta pensar en que estamos poniendo a tus servicios herramientas que te ayudan a edificar el cuerpo de Cristo. Pero esto no es la última palabra. Hay algo más importante que esto, y es que el mismo Espíritu Santo pueda guiarte, inspirarte y conducirte para edificar a cada uno de los miembros de tu clase. Nosotros nos despedimos de ustedes con mucho cariño. Les recordamos seguir compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto, y los esperamos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.